Bien, les damos la cálida bienvenida a todos, todas, todes. Con mucha emoción comenzamos este conversatorio que da cierre a la formación internivel, educación sexual integral en el contexto de la pandemia, hacia una pedagogía del cuidado colectivo, en el que vamos a contar con la presencia de Paula Faisor. Mi nombre es Mariela Wickler, formo parte del equipo provincial de educación sexual integral y vamos a estar con mi compañera Camila Ciarrata moderando este conversatorio. No queremos dejar de mencionar que si bien nosotras dos mediaremos este conversatorio, está en pantalla todo el equipo de tutoría que acompañó el recorrido de la formación, a quienes agradecemos su labor cotidiana y el trabajo colectivo. Particularmente queremos saludar a Patricia Petián, subsecretaria de Desarrollo Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación Provincial, a Ximena Frois, coordinadora provincial del equipo ESI, a Natalia Ganín y Marina Salomón, coordinadoras de los equipos Centro, Norte y Sur. Esta formación es parte de un conjunto de líneas en las que el equipo trabajó durante el 2020. ¿Le contamos algunas de ellas? Acciones formativas de ESI para todas las modalidades y niveles publicadas en el campus educativo de la provincia. Proyecto de articulación entre Ministerios de Cultura y Educación con la producción de los videos educativa. Propuesta formativa en ESI para la dirección de programas socioculturales con la participación de más de 200 residentes, trabajadoras y trabajadores que integran dichos espacios culturales. Transversalización de los contenidos ESI en los cuadernos provinciales, alfasueños de todos los niveles. Espacio de formación para la docencia y educación superior provincial, punto de encuentro para conversar, despliegue curricular, experiencias y desafíos. Articulación con los equipos socioeducativos. Línea de formación interna para autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, participación y aportes de la ESI al Parlamento Juvenil, trabajo conjunto con la Subsecretaría de Educación Especial, aportes a una propuesta institucional, la dimensión afectiva, variable esencial para toda forma de cuidado, y propuesta de trabajo para la jornada Educar en Igualdad en todos los niveles. Hola a todos, todas, todes. Para quienes nos están siguiendo desde la cuenta de Facebook del Ministerio de Educación, les contamos que este conversatorio da cierre a la formación que les decía recién Mariela, que llamamos Educación Sexual Integral en el contexto de la pandemia, hacia una pedagogía del cuidado colectivo, de modalidad de interniveles, donde participaron docentes de séptimo grado de educación primaria, de primer año de educación secundaria, equipos directivos y quienes cumplen diferentes funciones de mediación pedagógica en las instituciones de las regiones quinta y séptima. Contamos cómo hemos transitado estos últimos meses de la formación. Fue un trabajo virtual en 32 aulas que se conformaron desde principios de agosto. La formación constó ya, porque estamos ahí casi terminándola, de 3 módulos y 3 encuentros virtuales en los foros de intercambio. En el primero de ellos, que llamamos de la sexualidad silenciada a la palabra compartida, se desarrollaron conceptos claves para comprender la ESI, para conocer la ESI, los modelos de educación sexual, ejes de la ESI, sus perspectivas y el plexo normativo, tanto internacional, nacional como provincial en el que se sostiene la ESI. El segundo módulo, que llamamos ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué no ves cuando nos ves? Se profundizaron y complejizaron conceptos muy valiosos con el objeto de poder ampliar las miradas, focalizando en la diversidad de los cuerpos, en la pluralidad de las pubertades y de las adolescencias, y en los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. En el último módulo, que llamamos Abriendo Puertas, el desafío de implementar la ESI en las escuelas, se abordaron las puertas de entrada como criterio para organizar, territorializando la teoría de los módulos que habíamos trabajado en el 1 y en el 2, en la cotidianidad escolar y en la transversalización de la ESI en el entramado curricular.
En este momento, la docencia en formación está elaborando el trabajo evaluativo final para dar cuenta del recorrido realizado. Este era un aporte que queríamos hacer para que Paula conozca cuáles son los contenidos que hemos trabajado, bueno, y para que la docencia que no está en formación sepa también cuáles fueron los recorridos que hemos estado realizando. Gracias, Carmiña. Vamos a presentar a quienes nos acompañan en este conversatorio, no sin antes nombrar a Nancy Alario, subsecretaria de Educación Primaria, que por motivos de agenda hoy no pudo estar presente. Saludamos a la referente pedagógica de la región séptima, Marcela Sinali, y al subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vieto, quienes nos saludarán en forma personal. Le damos la palabra, entonces, a Marcela Sinali. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar de este conversatorio. La escuela, como sabemos, como institución, tiene el compromiso de resignificar el sentido, las formas en que la educación se desarrolla, posicionándonos profesional, crítica y responsablemente en esta sociedad de este siglo en el que estamos transitando. Esta propuesta didáctica que ustedes nos han ofrecido a la región séptima en particular, a quien represento en este momento, para el abordaje de la educación sexual en educación inicial, primaria, constituye un paso más en el proceso por el cual se busca que todos los actores institucionales de la comunidad educativa sean activos protagonistas de la inclusión de educación sexual, acompañando a niñas, niños, niñes en sus procesos de crecimiento, desarrollo y aprendizaje, habiendo sido la pandemia una oportunidad para esto y no un obstáculo. Así que, sin más, decirles muchas gracias por habernos acompañado en la comunidad docente. Hemos puesto en práctica muchas de las sugerencias que nos han ido dando. Fui observando y acompañando a las docentes en este proceso y queda mucho por hacer, queda un camino por recorrer, pero felices de haberlo comenzado junto a ustedes. Y bueno, bienvenida Paula a nuestro Ministerio de Educación, que con orgullo estamos representando en el día de hoy. Gracias, Marcela. Muchas gracias por estar presente hoy. Le damos la palabra entonces a Gregorio Vieto. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Un gusto, la verdad, estar acá, estar tratando estos temas que son tan importantes, sobre todo para la escuela secundaria. Coincido mucho con lo que dijo Marcela hace un minuto con respecto a este tema de, bueno, el desafío que implica trabajar la ESI ya de por sí, más el desafío que implica trabajar la ESI en un contexto de pandemia, pero ver ese desafío también como una situación de oportunidad, digamos, ¿no? Porque si hay algo que caracterizó a la escuela secundaria durante siglos, podríamos decir, fue el tema de la fragmentación del conocimiento, algo que tiene poco que ver en realidad con la complejidad, con la resolución de problemas, con el trabajo que apunta por ahí a cuestiones interdisciplinarias, digamos, ¿no? Y a cuestiones transversales. Por ende, entiendo, al igual que Marce, como nos decía, este momento es una oportunidad fundamental para que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tengan acceso a una educación integral que apunte a la ciudadanía responsable, que apunte al cuidado del otro y que supere esa fragmentación que por ahí los que somos docentes de secundaria escuchamos mucho en la sala de profesores. No, yo soy profe de matemática, yo doy matemática. El tema es sí que la de quien sea responsable de eso. Yo soy profe de biología, de política no entiendo nada, así que no me hablen de esa discusión, que es una discusión política. Como pareciendo prescindir de un dato de la realidad ineludible dentro de la escuela secundaria, que es el que los mismos chicos, las mismas chicas nos piden a gritos trabajar la ESI, porque es un tema
urgente, porque dentro de la escuela secundaria nosotros tenemos temas importantes y temas urgentes. Bueno, el tema de la ESI es un tema urgente. Y a lo mejor esta pandemia que nos ha traído tantas calamidades puede ser una oportunidad para superar esa lógica fragmentaria que caracterizó a la escuela durante mucho tiempo. Y bueno, abordar la ESI como tema urgente, como tema integral, como tema fundamental para desarrollar el cuidado en nuestros jóvenes y en nuestras jóvenes, y sobre todo para tratar el tema de la dimensión afectiva, que es algo que me parece que muy inteligentemente abordó el equipo de ESI junto con la Dirección Provincial de Educación Especial en nuestra provincia. Así que celebro este momento y celebro también esta oportunidad, porque depende de nosotros ahora poder hacer un cambio aún con los cuidados y preocupaciones que debemos tener, porque ustedes habrán visto que en los medios, por ahí en la opinión pública, hay un fuerte pedido por la vuelta a la escuela, como si la escuela en algún momento se hubiese ido. La escuela estuvo en otro modo, estuvo trabajando en otro formato, pero nunca se fue. Y si lo que por ahí el pedido es volver a la vieja escuela, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Porque la pandemia en realidad, ¿qué es lo que nos mostró? Una falla dentro del abordaje de las problemáticas urgentes de los jóvenes y las jóvenes, que siempre existió, pero que la pandemia la visibilizó un poco más todavía. Por ende, creo que depende de nosotros y de nosotras, los y las docentes santafesinas, de revertir esa situación, encontrar esta oportunidad en esta situación tan complicada y sí apuntar ahora a una formación integral en ESI que es tan requerida por nuestros chicos y nuestras chicas. Así que bueno, celebro esta oportunidad y le agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias, Gregorio, gracias por acompañarnos. María, yo quería nombrar que acá las compañeras nos están pasando las localidades que se están sumando al Facebook, que quiero nombrar: Suardi, Desvío Orijón, Rufino, Tostado, Bombal, San Cristóbal, San Genaro, Villa Guillermina, Chovet, Cañada de Gómez, Las Parejas, Santa Fe, Rosario, Villa Constitución, Chañar Ladeado, Villa Adela. Tengo un montón más por acá dando vueltas, pero quiero celebrar la cantidad de localidades que están sumándose al encuentro, que bueno, aunque no pudo ser presencial, creo que este momento salda seguramente esa situación. Bárbaro. Te cedo, María, no sé si vos querías... No, vos vas a presentar a Paula, así que te dejo a vos y después le damos la palabra. Perfecto, bárbaro. Bueno, para seguir construyendo y repensando esta nueva normalidad que tenemos que tratar de construir, como dice Gregorio, sin pensar en aquella vieja escuela y ver qué herramientas nos puede seguir brindando la ESI, tenemos el placer de presentar a Paula. Paula Fainzoy es doctora en educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es docente investigadora por la misma universidad, integrante del equipo Mariposas Mirabal, que desarrolla líneas de investigación, docencia y extensión universitaria en el campo de la educación, género y sexualidades, profesora del taller en la Escuela Normal Superior en Cava, creo que nos dijo hoy Paula, coordinadora de la diplomatura de extensión en ESI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, responsable de contenidos del curso virtual Embarazos, Maternidades y Paternidades Adolescentes en la Escuela, dictado por Infot, autora, entre otras publicaciones, de Educación para la Salud y Género, escenas del currículum en acción, de la colección La Lupa de la ESI, publicación dirigida por Graciela Morgade, de la editorial Homo Sapiens, y Embarazo y Maternidad en la Escuela Media, una discusión sobre las miradas deterministas de las trayectorias escolares de adolescentes embarazadas y madres en contexto de pobreza, de la editorial Niño y Dávila. Bueno, Paula nos propone hoy la exposición Educación Sexual Integral, reflexiones y desafíos en torno a un proyecto pedagógico político tendiente a una educación justa y deseante. Te abrazamos virtualmente, querida Paula, te agradecemos enormemente que nos acompañes a cerrar esta formación y te cedemos la palabra.
Hola, ¿qué tal? A todas, a todes, a todos. Bueno, muchas gracias por la cálida bienvenida. Me llegó el abrazo que tan necesario es en estos tiempos, así que bueno, lo sentí, me llegó. Así muchas gracias. Bueno, en principio también emocionada de poder acompañarles en este cierre de este proceso de capacitación que seguramente ha sido muy significativo, muy potente para todos quienes transitaron por él, pero seguramente también difícil de sostener en un contexto tan adverso como el que estamos atravesando. Así que valoro mucho bueno, que se haya podido desarrollar este espacio de capacitación, que estemos hoy acá tomándonos un momento más para detenernos a pensar en torno a las instituciones educativas, a las escuelas, a nuestro trabajo docente, a la ESI, ¿no? Como proyecto tan potente y necesario, se hablaba recién, y la ESI como una oportunidad en este contexto. Así que muchísimas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes este momento. En principio me invitaba a pensar de alguna manera el título que ustedes le dieron a este proceso de capacitación, que tiene que ver con esto de poder repensar la pedagogía del cuidado, ¿no? Que me parece que la noción de cuidado ha sido puesto en el centro, ¿no? En el marco de estos últimos tiempos que estamos atravesando, donde se han presentado algunas cuestiones que pusieron en evidencia la desvalorización de ciertos espacios de cuidado, pero también revalorizando algunos mismos espacios de cuidado, entre ellos la tarea docente, ¿no? Como decía Gregorio antes, nunca nos fuimos de las escuelas, siempre estuvimos ahí, y parte del estar ahí tuvo que ver también con entender que ese sostener esa continuidad pedagógica tenía que ver con sostener una práctica de cuidado, ¿no? Pero un cuidado que lo llenamos y lo resignificamos políticamente, y ahí la ESI me parece que viene mucho a sumar para poder potenciar y pensar el cuidado en varias cuestiones, ¿no? Como pedagogía del cuidado y también el cuidado o los cuidados como prácticas centrales que están puestas en el horizonte de la ESI, ¿no? Porque la ESI de alguna manera nos invita a esto, a que cada quien pueda encontrar las maneras de desplegar sus deseos, de cuidarse, de cuidar a otros, de cuidar colectivamente también, ¿no? Digamos, estas cuestiones que ustedes ponen en el título y que me invitaron a pensar parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy, y que también es parte de un pensar colectivo, ¿no? Antes en el marco de la presentación decían que en parte de la presentación que soy integrante del colectivo Mariposas Mirabal, que coordina Graciela Morgade en la Facultad de Filosofía y Letras, y mucho de lo que vengo a contar y a compartir hoy con ustedes tiene que ver también con una producción colectiva en ese equipo tan potente. En principio me parecía necesario mencionar y hacer alusión específicamente a la ESI en este contexto, ¿no? Un contexto de pandemia, un contexto no solamente de pandemia, sino mediado por distintas estrategias, entre ellas el ASPO, ¿no? El aislamiento como medida de cuidarse, que conllevó algunas cuestiones que transformaron nuestras vidas, ¿no? Digamos, hay distintos tipos de trabajos que ya anunciaron muy fuertemente y que les invito a leer si no lo hicieron aún, de cómo la pandemia trastocó nuestras vidas, ¿no? El trabajo, nuestras vidas cotidianas, nuestros lazos familiares, ¿no? Todo se ha encontrado trastocado en el marco de la pandemia, pero no solamente, y enseguida se hicieron presentes estas formas de transformaciones de lo social y de nuestras vidas, sino que también se hicieron presentes en el marco de esas transformaciones la profundización o la puesta
como mayor potencia de las desigualdades que no eran nuevas, sino que se hicieron más potentes, más presentes, se profundizaron, y otras sí quizás emergieron particularizándose en este contexto, pero no tardó mucho en hacerse evidente y explicitarse en el marco de este año que todavía estamos transitando, la profundización de desigualdades que también refieren, ¿no?, a lo económico, a lo social, a lo político, y que se advierte y se hace presente en cuestiones de género, en cuestiones de clase, de color de piel, de edad, ¿no? Digamos, y podríamos seguir enunciando allí las múltiples dimensiones en las cuales se hacen evidentes estas desigualdades. Desigualdades que también impactaron en las formas de cuidarnos, ¿no? Porque si hay algo que puso en evidencia también la pandemia es que no todos nos cuidamos del mismo modo, ¿no? Y ese no cuidarnos del mismo modo no solamente puso sobre la mesa que esos cuidados y esas formas de cuidarnos se anudan muy fuertemente a desiguales condiciones de vida, sino que también en esas desiguales condiciones de vida se particularizan formas de cuidado, ¿no? Digamos, no es lo mismo cuidarse, y eso se puso, por lo menos yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, y se puso muy fuertemente en evidencia que cuando ciertas proclamas decían, bueno, cuidarse es quedarse en casa, ese quedarse en casa no era lo mismo para alguien que vive en una villa, que vive en una casa, en un barrio de clase media, ¿no? Digamos, la forma que toma el cuidado se particulariza, y eso no es que sea novedoso, ¿no? Pero creo que la pandemia nos invitó a pensar esto y nos desafió como instituciones a pensar esas particularidades que asume el cuidado, que toma el cuidado, y que no siempre implican situaciones donde el cuidado conlleva cuestiones adversas, ¿no? Sino que en esa particularización se generan estrategias muy potentes de producción del cuidado, recurrentemente invisibilizadas en las instituciones sociales y especialmente en la escuela. Pero no solamente eso puso sobre la mesa la pandemia y el aislamiento que vimos, sino que también en esas formas que tomó el cuidado se hizo evidente, y sobre todo en nuestra tarea docente, las formas desde donde se trastocó la división entre lo público y lo íntimo, lo público y lo doméstico, mejor dicho, y cómo esa frontera porosa y que se transformó también puso la evidencia de ciertas cuestiones que hacen a las formas de cuidarse, a las formas de construcción del trabajo docente, las formas donde se puso en evidencia que en esas formas de cuidarse no hay una división igualitaria de los cuidados, sino que enseguida se puso en evidencia en el marco de la pandemia y sobre todo en las condiciones de aislamiento, que hay una sobrecarga muy fuerte en ciertas personas, en mujeres y disidencias quizás, que respecto de los varones en las tareas de cuidado, y también digo, como para pensar el cuidado y cómo se transformó, no sé si se transformó, pero que se puso en evidencia en este contexto, que también no siempre quedarse en la casa es un lugar de cuidado, ¿no? Digamos, se puso en evidencia también que no siempre la familia es un lugar de resguardo, ¿no? Y estas cuestiones nos invitan a pensar discursos respecto del cuidado, prácticas respecto del cuidado y el lugar de las instituciones sociales y específicamente de las instituciones educativas en relación al cuidado. Digo esto porque desde ahí se generaron en la evidencia y en la manifestación de estas distintas experiencias que exponen desigualdades profundas y anteriores a la pandemia, se puso en evidencia que no necesariamente ante esa irrupción de las desigualdades y ante esas particularizaciones, asistimos a
un momento histórico mejor, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó el tema de la pandemia que todos decían, bueno, esto nos va a hacer aprender, vamos a salir mejores, ¿no? Digamos, y necesariamente esto no está siendo así, ¿no? Digamos, el mundo ha mostrado, ¿no?, cómo se han profundizado las prácticas racistas, ¿no?, en el marco de esta pandemia, cómo se han profundizado las prácticas homo-lesbo-transodiantes en distintos espacios de lo social. No necesariamente esto nos lleva a repensar la necesidad y poner la mirada en el otro, sino que también se agudizan, ¿no?, la competencia salvaje y el individualismo y las prácticas neoliberales desde algunos lugares. Entonces, este contexto, las formas que toma el cuidado y las transformaciones nos invitan a pensar algunas cuestiones como instituciones educativas y a tener ciertos recaudos, y antes se hablaba, Gregorio decía, ¿no?, digamos, el miedo a la dimensión política, ¿no?, de la práctica educativa, y poder pensar, ¿no?, yo decía, bueno, la ESI como un proyecto político-pedagógico tendiente hacia una mayor justicia. Y bueno, de alguna manera este escenario pone en evidencia ciertas desigualdades que se expresan en las experiencias sexuales de todas, de todos y de todes, y ante las cuales las instituciones no podemos quedarnos indiferentes, ¿no? Por supuesto, no es que no haya instituciones que lo sean, ¿no? Digamos, pero es interesante, y en este sentido quizás también este momento, aunque no necesariamente conduzca a una posibilidad de construcción de un horizonte de mayor justicia, porque, como decía antes, hay varias pistas que vienen dando cuenta de que esto no es tan así, también en este contexto adverso y de profundización de las desigualdades, hay instituciones que se han reinventado, se han reinventado y han encontrado maneras de buscar los modos y desafiar las estrategias de acompañamiento, de estar juntos, ¿no? Yo creo que ahí la institución educativa, nuevamente, ¿no?, les docentes, esto que decíamos antes, les docentes nunca nos fuimos, estuvimos ahí, ¿no? Estuvimos ahí poniendo el cuerpo, acompañando como pudimos, con muchas cuestiones para seguir pensando, y que necesariamente tenemos que pensar para de alguna manera construir instituciones educativas más justas y más deseantes, pero estuvimos allí, ¿no? Digamos, y muchas veces fue, y siguió siendo aún en este espacio tan adverso, la escuela y los docentes quienes pusieron la oreja y estuvieron ahí en un momento difícil para muchos, muchas y muchas que transitan por estos espacios hoy virtuales, ¿no? Y que no necesariamente todos son virtuales, porque también sabemos que la única estrategia no fue la virtualización, ¿no? Yo no soporto la idea de que se virtualizó la educación. Sí, es una de las estrategias, pero no fue la única, ¿no? Digamos, y sabemos que hay muchos docentes, y seguramente en Santa Fe ustedes conozcan muchas más estrategias que se fueron generando y construyendo y desafiando al dispositivo escolar, que excedieron la cuestión de la virtualidad. Bueno, pero eso es para otra cuestión. Digo, en este contexto donde como docentes, como escuela, nos vimos desafiados a poder reinventar estrategias de continuidad pedagógica, donde en el centro estuvo el cuidado, la ESI se puso en escena como una posibilidad, como una oportunidad, ¿no? Yo creo que aún digamos, sabemos que, y no voy a ser ingenua, ¿no? Digamos que en este contexto la ESI ha recibido, y en este contexto, y me refiero al día de ayer, seguramente reemerjan algunos discursos de ataque a la ESI. Por otro lado, muchos docentes, muchas instituciones educativas encontraron en la ESI la posibilidad de sostener esa continuidad pedagógica, ¿no? De hacer presente, de pensar ese lazo, ¿no? Y cómo hacer pedagógico ese lazo. Porque me parece que lo interesante del título de la capacitación de ustedes es la pedagogía del cuidado, ¿no? Digamos, y en ese sentido politizar la categoría de cuidado, ¿no? Digamos, tornar
pedagógico el cuidado, que es algo que venimos haciendo hace mucho también desde docentes, ¿no? Pero bueno, poder ahí poner en tensión algunos discursos que siguen muy fuertemente enlazados a una mirada hegemónica respecto de la sexualidad, de la docencia, que insiste, ¿no?, en la docencia como vocación, como amor maternal. Nosotros defendemos el amor, defendemos el cuidado, pero como una categoría política que restituya justicia, ¿no?, de alguna manera. En ese sentido pensamos el cuidado y el amor, ¿no?, porque el amor también es una categoría que queremos poner en juego, ¿no?, y poder reflexionar acerca de ella. Entonces decía yo, en este contexto y en el marco de estas transformaciones, la ESI se presentó como una oportunidad, y creo que la ESI se presenta como una oportunidad porque de alguna manera nosotros venimos diciendo en el equipo que la ESI constituyó quizás 2 hitos significativos para nosotros, para nuestro país, fuertemente, porque bueno, somos uno de los pocos países que tiene ley de educación sexual integral, ¿no? Y eso es importante, no dejar de decirlo y defenderlo, porque costó mucho, y países de Latinoamérica que no tienen esa ley se han visto muy atacados y vulnerados en proyectos de avance en estas cuestiones. Digo, la ley de educación sexual integral marca 2 hitos significativos. Por un lado, seguramente, como vieron en el módulo 1 del curso, imagino, por lo que decía Carmiña y por lo que leí del programa, seguramente habrán recorrido allí que la ESI es un hito significativo en tanto que es una ley que establece que la educación sexual es un derecho, ¿no? Es un derecho y una responsabilidad del Estado garantizarla. Seguramente también en esa clase, en el marco del módulo 1, habrán visto que, por supuesto, que la ESI la pensamos como un derecho que se enlaza también a otros derechos, y que la ESI no es lo mismo en el 2006 que en el 2010, que en el 2015 con el Ni Una Menos, que hoy, ¿no?, digamos, en el 2018, en el marco del debate parlamentario por la legalización del aborto. Digamos, son todos contextos sociales y políticos, y también de políticas vinculadas a las sexualidades, que hacen que hoy la ESI, como un campo de derechos, digamos, me gusta siempre nombrar a Rosansky cuando habla de que tenemos un plexo normativo potente en relación a la educación sexual integral. Entonces, la educación sexual integral de alguna manera es una oportunidad, y es una oportunidad porque viene a garantizar un derecho que garantiza la posibilidad de otros derechos, ¿no? No quiero dedicarme solamente y ubicarme solamente en este punto, pero hay toda una serie de investigaciones que muestran cómo niños, niñas, adolescentes que pasan por talleres de educación sexual integral o espacios de educación sexual integral o clases o materias que transversalizan estas cuestiones, empiezan a advertir situaciones de violencia, situaciones de incomodidad, ¿no? Digamos, que se hacen posibles advertir en el pasaje por instancias donde la ESI se hace presente. Entonces, la ESI como un derecho que potencia otros derechos. Pero no me quiero detener tanto en esta cuestión y en este hito, que es muy significativo de la ESI, sino en otro hito significativo de la educación sexual integral, que es la I, de la integralidad, ¿no? Digamos, la educación sexual en nuestro país es integral, ¿no? Se propone integral, y esto es sumamente disruptivo, ¿no? Es disruptivo política y pedagógicamente para las instituciones educativas. La integralidad, que seguramente lo estuvieron trabajando y que hace sentido para poder pensar las sexualidades en este contexto sociohistórico, las transformaciones y los cuidados vinculados a las sexualidades en este contexto sociohistórico, trae como novedoso, de alguna manera, ¿no? Novedoso como política pública, como política educativa en el campo de educación sexual, que la educación sexual se reconoce condicionada por distintas dimensiones, ¿no? La sexualidad
no como una situación vinculada a una experiencia individual, no como un hecho natural, sino como una experiencia social e histórica, ¿no? Atravesada por ciertos discursos en los que insiste cierta normatividad respecto de cómo llevar los cuerpos, y esa normatividad que hace que unos la pasen mejor que otras y otros. Y si pensamos en el marco de los cuidados, y si hablábamos antes de cómo en este marco de pandemia se puso en evidencia que la división sexual de los cuidados está diferencial y desigualmente distribuida, bueno, esto en parte se enlaza con esa normatividad insistente en una sociedad patriarcal, capitalista, blanca, eurocentrada, podríamos seguir caracterizándola, pero donde la ESI de alguna manera viene a decir que la sexualidad entonces no es una cuestión natural, no es un destino, sino que está construida en una sociedad atravesada por discursos que mantienen ciertos privilegios, ciertas relaciones de poder, y por eso la ESI se torna a veces molesta, ¿no? Porque la ESI de alguna manera pone sobre la mesa que la sexualidad, ¿no?, es una construcción social y política no partidaria, política atravesada por relaciones de poder que la ESI las pone en tensión. Por supuesto que también la integralidad desde esta perspectiva y reconociendo la sexualidad como una construcción social, histórica y política, advierte que aunque insiste cierta normatividad que, como dice Butler, conlleva que ciertas vidas sean inhabitables, ¿no? Digamos, que te aplasta el género, por eso ella invita a deshacer el género de alguna manera también, igualmente se producen, ¿no?, más allá de esa norma que aplasta, una multiplicidad y diversidad de experiencias en relación a la sexualidad, ¿no? Multiplicidad y diversidad, ustedes hablaban de adolescencias en plural, ¿no?, en uno de los módulos bueno, esa pluralidad, ¿no?, que se da, que está atravesada por distintos condicionamientos sociales e históricos, que es una pluralidad que también implica desigualdad, ¿no? Porque en esa pluralidad, como decíamos antes, no todos la pasan de la misma manera. Pero algo también interesante que trae la ESI y que se anuda a los aportes de los movimientos sociosexuales, los feminismos, los estudios de género, porque todo eso converge en la ESI, es también un concepto que sobre todo las feministas decoloniales trabajan de la interseccionalidad, ¿no? De poder pensar, ¿no?, que en esa pluralidad de experiencias de sexualidad, y podríamos pensar la pluralidad de experiencias adolescentes, pero también la pluralidad de experiencias docentes en relación a la sexualidad, intersectan distintas cuestiones y condicionamientos sociales, ¿no? Y que no se pueden pensar ya como por separados. Pensar desde la educación sexual integral las experiencias de la sexualidad implica pensarlas en esa intersección, ¿no?, que no es sumativa, sino que es particularizada en el cruce, que hace que si yo no veo ese cruce, no puedo ver lo particular de esa experiencia, ¿no? Y que es una particular forma de sufrir, ¿no?, pero también, como decíamos antes, de resistir, ¿no? Y acá me parece interesante ese concepto de interseccionalidad para pensar a los adolescentes, ¿no? Porque muchas veces, desde ese concepto de, bueno, de poder mirar los procesos de fragilización y de la pluralidad y las desigualdades que viven, lo que trae este concepto de interseccionalidad es poder pensar que desde esos márgenes, esto habla mucho Bell Hooks, no sé si leyeron algo de ella, pero digamos, que habla del concepto de margen, cómo en esos márgenes también se dan particulares formas de resistir. Y acá también el cuidado, ¿no? Hay particulares formas de cuidarse de los adolescentes. Me acuerdo siempre de un texto de Silvia Duchovsky que decía, que se llama "A los pibes no les importa nada", ¿no? Y que ella daba cuenta de, bueno, de cómo se cuidan, ¿no? Nosotros decimos no se cuidan, bueno, cómo se están cuidando, ¿no? Por ahí lo que falta es ese encuentro de poder ver desde esa intersección cuáles son las formas particularizadas de fragilización, pero también de resistencia, ¿no?
solamente desde esa posibilidad de encuentro y de diálogo entre esas particularizaciones haremos más potente a la educación sexual integral, ¿no? Entonces, la integralidad pone sobre la mesa, y es una oportunidad para poder visibilizar que la sexualidad es una construcción social e histórica, pero también, como un viejo libro que compiló Graciela Morgade, que se llama Toda educación es sexual, bueno, dar cuenta que toda educación es sexual, ¿no? Y dar cuenta que toda educación es sexual nos lleva a visibilizar que en esa producción de las sexualidades las instituciones educativas participamos, nunca fuimos neutrales, ¿no? Sino que desde que la escuela es escuela, participó en la producción de los cuerpos sexuados, y en ese participar de la producción de los cuerpos sexuados, bueno, se generaron procesos de sufrimiento, de violencia y también de resignificación, seguramente también, porque las escuelas resisten también, ¿no? Pero digo, la ESI también de alguna manera viene a dar cuenta de que la escuela no es neutral, y de que a través de distintas cuestiones, ustedes hablaban de las puertas de entrada, creo que las puertas de entrada es un dispositivo muy potente que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral para poder ver todas las dimensiones por donde las instituciones se hacen presentes con sus discursos respecto de las sexualidades. Ahora, poder pensar que toda educación es sexual no nos deja solamente desde la ESI la posibilidad de visibilizar los sesgos y las situaciones que insisten en ciertas prácticas que conllevan sufrimiento y desigualdad, sino que justamente la potencia de la ESI, ¿por qué la ESI es una oportunidad? Es porque nos brinda herramientas, y hay mucho trabajo construido ahí desde movimientos docentes, sindicatos, el programa de educación sexual integral, la ESI como un campo de construcción también, que vienen dando pistas de por dónde generar una escuela más justa en términos de sexualidad. Y la ESI, entonces, en ese sentido es una oportunidad, ¿no? Porque nos brinda herramientas, no solamente para poder ver esos sesgos que insisten y que conllevan prácticas de profundización de desigualdad y de sufrimiento, sino de cómo ir hacia una escuela más justa, ¿no? Y ahí me parece, no sé con cuánto tiempo estoy, pero puedo seguir, estoy bien, ¿no? Tengo ese problema siempre. En ese sentido de poder pensar cómo la ESI habilita a pensar una escuela más justa y por qué para nosotros es un proyecto pedagógico político potente, es porque varias autoras también vienen hablando de que genera una revuelta pedagógica. La ESI viene a mover de alguna manera las estructuras pedagógicas en las instituciones educativas, y es una oportunidad para eso. Es una oportunidad para pensar, esto venimos trabajándolo, el qué, el cómo y el quiénes de las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué implica ¿no? generar una pedagogía del cuidado? Y bueno, que generar una pedagogía del cuidado desde la perspectiva de la ESI, en el marco de ciertas condiciones sociales históricas como las de hoy, implica repensar ¿qué enseñamos cuando enseñamos ESI? Enseñar ESI es agregar un contenido, es agregar un tema. ¿Qué implica, ¿no? el qué de la educación sexual integral? Seguramente trabajaron la potencia de la transversalización, ¿no? Digamos, ¿qué implica esa transversalización? Pero me quiero detener acá en un aspecto que me parece interesante, que ustedes lo fueron mencionando y que leí que lo estuvieron trabajando, que tiene que ver con pensar la afectividad, ¿no? Cuando pensamos en el qué de la educación sexual integral en estos tiempos, ¿qué mejor coyuntura para tornar pedagógico lo social y poder problematizar, ¿no? lo afectivo en estos tiempos de pandemia? Siempre es bueno, ¿no? Digamos, como oportunidad, pero digo, como tornarlo contenido, ¿no? Poder reflexionar, digamos, la ESI de alguna manera con la identificación de la dimensión de lo afectivo, nos viene a invitar a problematizar lo afectivo. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Quiero seguir sintiendo lo que quiero seguir sintiendo? ¿Con qué tiene que ver? Y tomarlo pedagógico en ese sentido. Y creo que acá hay que tener un recaudo muy fuerte con toda una serie de trabajos y hasta proyectos legislativos y provincias que adhirieron a esto,
para sumar acá la educación emocional. La ESI no es educación emocional, ¿no? La ESI problematiza la afectividad. Yo creo que ahí hay que tener un resguardo, porque justamente la revuelta pedagógica pasa por poder ver la potencia de la ESI para no pedagogizar los afectos, ¿no? Sino para poder generar instancias donde cada quien pueda ver por qué le pasa lo que le pasa, y cuando me pasa lo que me pasa, que hay tensiones, no que no hay emociones buenas y malas, sino que hay emociones que tienen que ver con determinadas cuestiones. El qué, pongo el ejemplo de la afectividad porque sé que lo estuvieron trabajando y me encanta que lo hayan trabajado, y creo que es un contexto muy interesante para pensarlo, pero ahí, ¿no? Vemos qué implica hacer contenido, la educación sexual integral, el qué, ¿no? Digamos, y el qué en lo transversal, que también implica no solamente poder pensar en algún espacio específico esta cuestión, sino, como dice Susi yo, que en un momento no hacer el rinconcito de la diversidad, ¿no? Digamos, no hacer el rinconcito del tema de lo emocional, sino que poder hacer estallar desde la ESI el qué en lo emocional implica poner en tensión la división constante, binaria, jerárquica que insiste en nuestra sociedad occidental, positivista, patriarcal, entre la emoción y la razón. Y eso no está presente solamente cuando trabajamos sobre los afectos, sino que también cuando trabajamos contenidos que tienen que ver con la literatura, o que cuando trabajamos contenidos que tienen que ver con los métodos de anticonceptivos y cuál es lo que se pone en juego en el momento de decidir un método anticonceptivo, si es solamente la información, o si también se ponen en juego allí toda una serie de dimensiones que operan y es necesario trabajarlas cuando trabajamos un contenido, ¿no? Que parece tan a veces desarraigado de la emotividad, ¿no? Digamos, bueno, podríamos seguir con esta línea. Pero la ESI no solamente presenta e invita a pensar el qué, sino también el cómo, ¿no? El cómo que implica no solamente dar cuenta. Hay investigaciones que vienen dando cuenta. El otro día escuchaba a Eleanor Faur que decía que las buenas prácticas de educación sexual integral son mucho más potentes cuando son transversales y continuas, entonces la transversalidad en ese cómo, pero no solamente el cómo en la transversalidad, sino el cómo generar una instancia significativa, ¿no? Me acuerdo una vez que la escuchaba Flavia Terigi en un conversatorio en tiempos de pandemia y decía, lo mejor que nos puede pasar en estos espacios es que nos encontremos y nos vayamos con preguntas, ¿no? Que el cómo tenga que ver con generar preguntas, pero preguntas legítimas, preguntas que nos desafían a nosotros también como docentes, ¿no? No un ping-pong, como dice Deborah Brixman, de preguntas y respuestas donde uno pregunta, otro responde, y a ver qué me preguntás, ¡ay, qué maravilloso lo que me preguntaste! Yo sé lo que me van a preguntar, ustedes saben lo que voy a contestar, y todos nos vamos felices, y a nadie le pasó nada, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un espacio significativo que mueva, que tensione aquello que resulta obvio para quién? Y que en ese sentido también pone en tensión otra dimensión pedagógica, que es quiénes son los sujetos que están allí presentes en ese espacio educativo, y cómo la ESI invita a repensar quiénes estamos ahí, movilizando también algunas cuestiones. En principio, y acá para pensar a los adolescentes, me parece sumamente potente, es el reconocimiento de las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, como sujetos de deseos y como sujetos de saber, ¿no? Digamos, que allí hay un sujeto que sabe, que conoce, que tiene una experiencia, ¿no? El otro día estaba en un encuentro de Bariloche, yo desde mi casa, pero esto es lo que trae la virtualidad, que permite mucho más encuentros, y había un estudiante que era de un centro de estudiantes de una escuela de Bariloche, y me pareció fantástico, no recuerdo su nombre, lo voy a buscar, pero lo estoy citando a él, que decía que ellos tienen un lema que es nada de nosotros sin nosotros. Me pareció brillante, ¿no? Digamos, esta cuestión de poder convertirse
en una propuesta educativa donde todos sean protagonistas, ¿no? Y que no solamente te reconozco como sujeto de derechos, sino que te reconozco como sujeto de saber con posibilidad de toma de decisiones también sobre ese proceso que se está dando ahí, ¿no? Y eso pone en tensión fuertemente la dimensión del lugar docente. Y por eso también la ESI a veces nos genera temor, porque si hay una ruptura que también trae la ESI, es que rompe con la noción de experto, ¿no? Digamos, ya no es bien el médico del taller, bien, no es que no pueda hacer, no estoy diciendo que eso no deba suceder, ¿no? Pero no es solamente eso lo que debe suceder para que se generen conocimientos significativos en torno a la educación sexual integral. Entonces pone en tensión el lugar docente en términos de el lugar única fuente de saber, único lugar de respuesta. A mí me gusta mucho la noción de Winnicott, de mojón, ¿no? De constituirse en un mojón, ¿no? Un docente, una docente, un docente que se constituye en un lugar del cual me puedo agarrar para poder seguir pensándome de otra manera, ¿no? Digamos, porque no tiene que ver con que nos desdibujemos, ¿no? Somos docentes y los estudiantes son estudiantes, pero ¿qué implica el posicionamiento docente en esto que invita a pensar la ESI, donde mueve esos lugares y esos posicionamientos? Sé que estoy medio justa, pero en ese qué, cómo y quiénes, y en el quiénes acá ya quiero terminar, también otra potencia de la ESI es que en estas puertas de entrada que mencionaron, es que la ESI invita a un proyecto colectivo, ¿no? O sea, hay algo que la ESI también pone sobre la mesa, es que la escuela sola no puede y la docente tampoco puede sola, ¿no? Digamos, requiere el trabajo con otros, otras y otros. Y ese trabajo con otro y otras implica también un proceso de construcción paciente, ¿no? Y donde se pueda tener en claro cómo en ese proceso, que muchas veces una encuentra resistencias, poder deslindar con qué tienen que ver las resistencias, ¿no? Porque a veces esas resistencias de un colega, de alguien de la familia, no tiene que ver con una resistencia de oposición a la ESI, sino de desconocimiento de la ESI o temores respecto de la ESI, ¿no? Entonces, es interesante también la ESI como un proyecto colectivo y todo lo que nos desafía en ese proyecto colectivo, poder generar un proyecto políticamente y pedagógicamente potente en este contexto, implica pensar con otros situadamente, territorialmente. Carmiña hablaba de lo territorializado, ¿no? de pensar situadamente, ¿no? Yo creo que la pandemia, si hay algo que nos deja como enseñanza, es también, quizás no, pero digo, es, bueno, hagamos lo que podamos hacer en las condiciones que tenemos, ¿no? Digamos, bueno, a mí me encantaría que pasen otras cosas, pero si hay algo que la pandemia también nos dejó como enseñanza es que seguramente si había construcciones, yo creo que lo que puso sobre la mesa es que en los lugares en los que había producción colectiva, eso posibilitó muchas cosas, ¿no? Y también puso en evidencia que si no estaba esa producción colectiva, tiene que empezar a verla, porque no nos puede agarrar de vuelta así, porque bueno, como decían antes, la pandemia puso en evidencia cosas, pero también cosas que pasaban antes de la pandemia, ¿no? De los que las empezamos a ver y nos preocupamos, que no podemos ver ciertas cosas, pero no las veíamos quizás antes tampoco, ¿no? Y está buenísimo, si la pandemia permitió ver eso, ¿no? Es una oportunidad, como decía Gregorio antes en ese sentido. Ahora, esta oportunidad implica, como dice Butler, coraje político, ¿no? Digamos, ella dice, bueno, porque implica coraje político porque la ESI, una vez me acuerdo de una charla que daba Eva Giberti, que decía, lo malo de estas cosas es que te transformas en una mosquita molesta, ¿no? Empezás a molestar, porque, claro, movés estructuras, molesta, una misma se encuentra desafiada a ciertas cuestiones, pero también, y que eso implica coraje político para una misma y para enfrentar esto como proyecto en las instituciones,
pero también ese coraje político como docentes y en esta pedagogía del cuidado y pensando en la ESI y la ESI como oportunidad, es interesante y está bueno tomarlo, ¿no? Porque también el trabajo docente y nuestro lugar docente implica un compromiso ético con que, bueno, con que todos, todas, todes puedan vivir una vida más justa, una vida más deseante, y que nosotros también como docentes, como dice Bell Hooks, podamos entrar enteros al aula, reconociéndonos como sujetos de deseos también, de conocimientos y de saberes, y que eso lo pongamos a jugar para desafiarnos a ir hacia horizontes de mayor justicia, ¿no? Me parece en ese sentido que la ESI es movilizante, genera temores a veces, pero también es un proyecto potente para ir hacia una escuela más justa. Así que, bueno, no sé, espero que esto permita, enlazado a lo que fue siendo el trabajo que se dieron en el curso, seguir pensando algunas cuestiones más. Gracias, Paula. Yo creo, la verdad, es que estuviste leyendo las clases porque tocaste la mayoría de las temáticas que fuimos desarrollando, y eso, bueno, nos hace poner como muy felices por la sintonía de lo que trabaja el equipo provincial con la propuesta tuya. Queremos, antes de empezar con el momento de las preguntas, agradecerle a tres compañeras, a Mónica, Clarita y Vani, que están registrando las preguntas en Facebook, para que podamos ahora compartirlas. Paula, hay una que habla sobre preguntarte cuál es tu posicionamiento en relación a si la ESI es como más efectiva, si se quiere, encomillado, en la transversalidad, o es preferible que sea como un espacio curricular, una materia, una disciplina. Es toda una discusión ahora esa. Yo creo que el horizonte de la ESI es la transversalidad, ¿no? Digamos, como, porque, bueno, la potencia pedagógica de la ESI tiene que ver con poder llegar a cada uno de los rincones de las instituciones, a cada una de las materias, y no solamente desde ahí proponer temas, sino desafiar los núcleos resistentes en cada una de las materias, que permita de alguna manera romper los binarismos, romper las ciertas jerarquías de cada una de las disciplinas. Entonces, la transversalidad es el horizonte, y es lo que torna más potente a la ESI pedagógicamente. Ahora, también lo que sucede, y yo creo que la pregunta a veces viene por acá, porque en nombre de la transversalidad, bueno, nadie toma la ESI, ¿no? Como también está esa cuestión, ¿no? Como, bueno, el espacio propio, la ley, los lineamientos curriculares, el documento curricular, que era verde, que ahora la tapa es celeste, pero el lineamiento curricular de Nación dice, ¿no? Digamos, como pensar en las dos posibilidades, no es que es solamente una posibilidad. Yo creo que espacios propios han sido potentes en algunas instituciones, en algunos lugares donde, bueno, falta para la transversalidad como proceso. Entonces, el otro día Mirta María decía en una actividad que compartimos, bueno, a veces la jornada Educar en Igualdad fue la posibilidad de entrar en algunas instituciones, ¿no? Y desde ahí empezar a construir un camino hacia la transversalización. Yo creo que el espacio propio es potente en algunos lugares, sobre todo, que yo, en formación docente, yo doy el taller de ESI, y es muy interesante tener el taller de ESI en formación docente, ¿no? Y espacios propios y espacios específicos tienen potencia, pero si nos quedamos ahí, perdemos, ¿no? Digamos, para mí es como pensar, el horizonte es la transversalidad, pero los espacios específicos también resultan potentes para algunas cuestiones. No me jugué con una respuesta. No,
Estuvo muy bueno. Te tiré una pequeña bomba en realidad, como para que pensemos. Es bueno escuchar tus aportes y aparte en ESI nos pasa que todas las temáticas están relacionadas. Si tocamos un punto estamos tocando el otro también. Por eso quiero leerte una pregunta que refiere a la pluralidad de la juventud, de jóvenes, niñes que fueron destinatarios, digamos, de la docencia que estuvo en el curso. Y cuando hablamos de pluralidad y hablamos de diversidades, también incluimos a la discapacidad o la diversidad funcional, y a eso se refiere una de las preguntas, porque una demanda en donde la docencia permanentemente contaba era la necesidad de habilitar la palabra, la necesidad de dejarlos hablar, dejarlas hablar, dejarles hablar. Como dijiste vos, cómo se cuidan los adolescentes. Y dentro de esas adolescencias también están, como dije antes, la diversidad funcional. Una de las docentes dice, muchas veces en el interior la escuela es el refugio, es la salida social, es el lugar de contención, sobre todo de personas con discapacidad. La escuela pone en práctica la ESI y luego las demás instituciones fallan, tienen límites, trabas. ¿Y esto cómo lo resolvemos?, nos pregunta. A ver, ¿cómo lo resolvemos? Yo creo que se resuelve con trabajo colectivo, ¿no? Digamos, yo lo que creo es que hay que tener claro, digamos, cuál es nuestro lugar como docentes, cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, nuestro compromiso va por tratar de garantizar los derechos de quienes están transitando por las instituciones, y el eje es ese, ¿no? El destinatario de nuestras prácticas son las chiques, ¿no? Digamos, y de la garantía de sus derechos y que puedan ir hacia un camino de mayor autonomía y de toma de decisiones autónomas. Ahora, también muchas veces en ese lugar y en esto de no encontrar instituciones que se hagan cargo, vamos de esta tensión entre la omnipotencia de que podemos todo a caer en la impotencia de que no podemos nada, porque claro, porque la institución educativa y nuestra práctica pedagógica tiene un límite, ¿no? Ahora, ese límite no quiere decir, bueno, yo llego hasta acá y ya está, ¿no? Sino que ese límite es el concepto de corresponsabilidad que se trabaja en muchos lugares, ¿no? Ese límite implica reconocer que para que ese chique, que es el mismo que va al centro de salud, a la parroquia del barrio, a la escuela, es el mismo, ¿no? Encuentre garantizados sus derechos en todas esas instituciones, y para eso tenemos que tener claridad de cuál es el lugar de cada una de las instituciones y que tenemos que trabajar juntos, porque los sujetos que circulan por ahí son los mismos, ¿no? Entonces, creo que conocer el límite, no para decir, bueno, hasta acá llegué, ya está, esta es parte tuya, sino conocer el límite para ver cuándo hay una ausencia ahí que hay que, y no solamente denunciar en términos de una cuestión punitivista, esta institución no hace, sino en términos de construcción colectiva y de ver cómo se generan lazos, y que no es fácil, pero cómo se generan lazos entre las instituciones para garantizar los derechos. Y ahí también me parece que una estrategia es no pensar a las instituciones monolíticamente, ¿no? Digamos, sino pensar que en las instituciones por ahí, bueno, ese centro de salud, ese espacio de la justicia, esa escuela, digamos, pero quizás ahí hay un docente, un médico, ¿no? Digamos, hay alguien con quien podemos empezar a tejer, ¿no? Digamos, alguien que se constituya en el lugar de entrada a esa institución, que lo que garantiza es el derecho para alguien, ¿no? Entonces, no pensar monolíticamente, no, el centro de salud, no sé, esa institución es así. No, me parece que la cuestión es poder pensar
cómo desafiarnos a la construcción de estrategias que habiliten la producción colectiva y el trabajo interinstitucional. Que no es fácil, no digo que, pero es nuestra tarea también. Digo, cuando yo hablaba del coraje político y el compromiso ético, es eso. Gracias. Le voy a dar a Carmiña, pero antes quiero dejar de mencionar que muchas personas, muchas y muchos docentes agradecen la charla, tu presencia, Paula, agradecen el curso de formación, solicitan que en el 2021 sea para todos, a ver si podemos alcanzar este universo de docencia que solicita la ESI y celebramos eso. Y también que hasta de México nos están mirando. Te vimos, Paula, en algún video por allá también dando tus conferencias, así que, bueno, está muy bueno que lleguemos hasta allá. Carmi, te cedo para otra pregunta. Bueno, bárbaro. O sea, no solo la patria chica de la provincia, sino que nos vamos a la patria grande con la ESI. Es genial. Bueno, Paula, hay muchas intervenciones, yo voy a hacer otra pregunta incómoda. Hay muchas intervenciones cuestionando la utilización del lenguaje inclusivo, básicamente el uso de la E. Y son intervenciones que generalmente son, no te digo numerosísimas, pero hay bastantes y muchas veces termina siendo el tema a discutir y la ESI pasa a un segundo plano. Quisiera saber eso, que nos cuentes desde qué lugar podemos ayudar a esa construcción del lenguaje no sexista a la docencia, sobre todo que somos quienes después estamos frente al aula, frente a la familia, frente a los equipos directivos, y bueno, me parece que estaría bueno que nos des una mano con tu mirada. A ver, yo creo que el lenguaje es una construcción social histórica, digamos, y justamente el uso del lenguaje no binario lo que viene de alguna manera a poner sobre la mesa es eso, ¿no? Digamos que el lenguaje es una construcción histórica y que esa construcción histórica del lenguaje no es neutral, sino que conlleva y anudada a relaciones de poder, como decíamos antes, conlleva invisibilizaciones. Hay un video muy lindo de Kimberly Crenshaw, que trabaja el concepto de interseccionalidad, que ella dice, lo que no se nombra no se ve, ¿no? Y bueno, yo creo que el lenguaje no binario pone sobre la mesa que bueno, restituye un derecho, restituye una identidad, restituye, ¿no? Y dice, bueno, y hay muchas invisibilizaciones que siguen, por eso yo no trabajo específicamente sobre eso, pero el otro día una compañera, Gabriela Zunino, que trabaja sobre eso, decía, bueno, porque a veces te dicen, usás la X, usás la E, usás no, digamos, usar algo, ¿no? Pero lo que pones en tensión ahí es la normatividad del lenguaje, ¿no? ¿Quién pone la norma del lenguaje, ¿no? Desestabilizás eso y pones en tensión las invisibilizaciones que se dan allí. Y yo creo que muchas veces que las argumentaciones son, ay, las niñas no van a saber, no van a aprender a escribir, o entonces, ¿qué van a decir? ¿Les autes? No. No, acá no, las chicas tienen mucho más claro estas cuestiones y sabemos que el lenguaje no binario alude a los sujetos, a las identidades sexogenéricas y a reparar y restituir un derecho ahí. Tenemos una ley de identidad de género en nuestro país, estamos garantizando una ley, ¿no? Digamos, estamos garantizando un derecho. Y está bueno poder darse, por supuesto, esto que decía antes, tener como, poder leer cuando hay una resistencia al lenguaje no sexista o al lenguaje binario, ¿no? O al lenguaje inclusivo, como querramos llamarlo, cuando hay una resistencia a eso, está bueno que podamos escuchar con qué tiene que ver esa resistencia.
¿Con qué tiene que ver esa resistencia? Esa resistencia de esa familia, de ese colega que está ahí resistiendo a esto, ¿tiene que ver con una resistencia ideológica a esto? ¿O tiene que ver con desinformación? ¿O tiene que ver, no, con qué tiene que ver? Escuchemos, hablemos, tratemos de generar instancias. Yo creo que en términos gramscianos, pensar en una revuelta pedagógica también tiene que ver con que, como dice Tomás da Silva, hay una pedagogía de la política y una política de la pedagogía, ¿no? Y para que el proyecto político de la ESI se haga más profundo, se haga más efectivo, necesitamos pensar cómo pedagógicamente lo vamos a lograr. Y ese cómo implica pensar cómo nos encontramos quienes pensamos distinto, ¿no? ¿Cómo nos encontramos en un espacio de diálogo genuino donde, bueno, yo pueda escuchar a esa colega que me está diciendo, yo no aguanto que digan, no me pasa, yo escuchaba, bueno, había alguien que decía, no puedo escuchar que digan les porque me genera como una cosa, ¿no? Como que, bueno, a ver, ¿con qué? Hablemos, ¿no? Digamos, porque eso que te genera a vos de incomodidad, alguien le está incomodando que hace 10 años que va a la escuela y nunca se vio reflejado en nada de lo que pasó en la escuela. Y avasallamos su derecho y lo violentamos. Entonces se trata de un derecho violentado, ¿no? Entonces, me parece que a veces, me acuerdo cuando trabajaba en el programa de salud sexual y procreación responsable, que hicimos un folletito que era como un patito, esos que se abren así, que tenía un sticker que decía, los y las adolescentes tienen derechos. Y el diseñador nos decía, es muy largo. Le decía, bueno, poné las adolescentes tienen derecho. No, ¿cómo voy a ponerlas? Pero si tu problema es que sea largo, ponelas y no ponga los. ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es la resistencia? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Ahí. Entonces, me parece que también esto, poder escuchar, poder dialogar, y poder encontrar estrategias colectivas. Yo creo que es esto, ¿no? También estamos trabajando y a veces nos encontramos en instituciones donde no es fácil, pero también es ir viendo, así como yo decía, bueno, no es monolítica una institución. Si yo soy docente en una institución en la que hay fuertemente resistencia respecto del cumplimiento de la ESI como derecho, bueno, ¿con qué docente puedo empezar a trabajar? ¿Con qué lugar puedo empezar a trabajar? Pensar que todo es, yo decía, toda educación es sexual, desde que la escuela es escuela. Imagínate todos los años, ¿no? Que venimos, ¿no? Ustedes decían antes volver a la normalidad, o esta cosa, volver a la escuela. Bueno, esa escuela que tanto aporta y nos permite pensar ciertas cosas y cosas que no queremos que estén, pero que están hace mucho tiempo, ¿no? Y que va a llevar tiempo transformarlas también. No necesariamente se van a transformar a veces porque son cuestiones que resisten lógicas de poder, ¿no? Digamos, pero bueno, no sé, está bueno dar esa discusión, esa disputa, y saber que estamos garantizando un derecho y cumpliendo una ley, ¿no? Me parece que es eso, es ley. Bárbaro. Acá en el chat están apareciendo muchos agradecimientos, Paula, por tus aportes y tu mirada. Quiero contártelo porque es una catarata de mensajes, pero hay muchas escenas de agradecimiento a que nos compartas tus aportes. Marie, ¿tenés alguna otra pregunta? Porque yo acá tengo una que es interesante. No sé si tenés alguna voz ahí a mano. Quisiera comentar, porque hay también muchos comentarios acerca de nuestra ley provincial de ESI, que tiene la aprobación en la Cámara de Diputados, y vamos a decir diputades, haciendo honor al lenguaje inclusivo, y todos y todas, todes bregan porque en el Senado se apruebe, y como fue un comentario para que la ESI se siga garantizando como derecho en todas nuestras escuelas, quería comentarle a Paula que estamos orgullosos como santafesines de que esto esté encaminado y seguimos luchando porque
la aprobación en el Senado se concrete y podamos tener, además del equipo de ESI provincial, que tengamos nuestra propia ley. Así que te dejo la última pregunta, Carmen. Gracias, María. ¿Sí? Sí. No, decime, Paula, Carmiña. sí. ¿Querés hacer algún comentario acerca de...? No, era una pregunta que tomamos del chat. Perdón que te interrumpí, perdón. Si podrías ampliar un poco más acerca de la diferencia de trabajar educación emocional y el eje de valorar la afectividad. Que ahí hubo un par de personas que estaban interesadas en saber esa diferencia. Si podrías ampliar un poquito más. Bueno, la educación emocional es una propuesta que viene desarrollada ya desde algunos lugares, y algunas provincias tienen ley de educación emocional, que se propone básicamente como un programa que permita educar en las emociones, pero en ese educar en las emociones, el horizonte se dirige muy fuertemente en una matriz que está enlazado en ese programa, una matriz normativa muy fuerte, ¿no? Digamos, donde se establece desde ese programa cuáles son las buenas emociones, cuáles son las malas emociones, cómo controlar las malas emociones, y en muchas provincias, no me acuerdo cuál es la que tiene ley, una de las provincias del norte tiene ley de educación emocional, y por lo menos también en la ciudad de Buenos Aires, se ha consolidado como algo muy llamativo para muchos docentes, porque es un programa casi de aplicación, ¿no? Digamos, bueno, para que ante tantas situaciones disruptivas que se dan en las instituciones educativas, ¿no? Donde siempre la mirada está puesta en que el diferente es el que produce esa situación disruptiva, tendría que ser como una clase de todo eso, pero se propone un programa que implica como una serie de pasos y de cumplimientos y de situaciones para generar en el aula para controlar esas emociones, que por momentos es bastante impactante, ¿no? Porque, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hace un tiempo se ofrecían cursos de respiración y de meditación a docentes, ¿no? Vamos a meditar en las aulas, vamos a respirar, porque de esa manera, bueno, a una docente que está angustiada porque hay muchas situaciones que sobrepasan quizás en tu aula, y bueno, si vos me decís, bueno, decime cómo respires, si respiramos, ¿no? Digamos, es una receta, ¿no? Que de alguna manera tiene un impacto, pero que no permite pensar cuál es la situación que está originando esta cuestión, ¿no? Es muy largo. Yo no sé si vieron el documental El género bajo ataque. ¿Lo vieron? El documental El género bajo ataque es un documental que muestra, bueno, cómo se da en América Latina todo un proceso de avance de movimientos antiderechos en el campo de la sexualidad. Y muestran cómo en ciertos lugares avanzan estas cuestiones que te brindan una respuesta mágica y de salida frente a determinadas situaciones. Entonces, bueno, para que vos no sufras más situaciones de violencia, bueno, vos tenés que respirar, vos tenés que ser la mujer que tenés que ser, y eso va a evitar la violencia. Y seguramente, si vos te constituís en una mujer sumisa, no vas a sufrir situaciones de violencia, quizás, ¿no? Digamos, pero bueno, esa sumisión te deja enlazada vos en un lugar de opresión. Bueno, desde la ESI se ponen en tensión estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, poner en tensión eso implica procesos más largos, procesos que llevan tiempo, y entonces, bueno, por eso el éxito de estos programas, digamos, de la educación emocional, ¿no? Digamos, como que son recetas que parece que te dan la receta para poder solucionar esa situación de desborde emocional que hay en las instituciones, pero ¿por qué no nos preguntamos por qué se da ese desborde? ¿Qué les está pasando a esos chicos allí? Bueno, respiraste, te tranquilizaste, pero tu angustia sigue estando ahí, ¿no? Lo que lleva a tu angustia, y la angustia no es ni buena ni mala, ¿no?
Bueno, hay toda una serie de cuestiones que se ponen sobre la mesa en los programas de educación emocional y que la ESI nada tiene que ver con eso, porque la ESI no busca controlar las emociones, domar las emociones, sino que busca que, bueno, que cada quien pueda ir encontrando qué es lo que le pasa, por qué me pasa, cómo llegar a un lugar de mayor autonomía, de mayor despliegue de mis deseos, con una fuerte mirada también en un otro, ¿no? En una otra, ¿no? Digamos, bueno, y son procesos que implican desarmar lógicas que llevan más tiempo, por supuesto, pero que entendemos que habilitan a relaciones más igualitarias y más justas, ¿no? Y más dignas. Por eso me parece importante, algo que decía, que también pensaba cuando pensaba lo del lenguaje inclusivo, lo del lenguaje no binario, es que todas estas cuestiones, lejos de lo que dicen las campañas difamatorias de la ESI, no buscan imponer nada, ¿no? Porque una de las cuestiones de resistencias es, ahora también estamos en un momento, ¿no?, de debate por la interrupción voluntaria de los embarazos, ¿no? Digamos, no obligas a nadie a nada. Lo único que garantizás es un derecho donde cada quien pueda desplegar su deseo en el respeto del deseo del otro, ¿no? O de la otra, del otro. Entonces, el lenguaje no binario, digamos, el tema es poder ver qué se está avasallando ahí, ¿no? Y quién impone a quién, ¿no? ¿Qué imposición se está dando cuando yo digo solamente los chicos están acá y bueno, y nadie se encuentra ahí? Eso no es imposición, ¿no? Entonces, digo, en este mismo sentido, la ESI, de alguna manera, en relación a las emociones, no busca imponer una forma de sentir, una forma de expresar las emociones. Implica reflexionar acerca de ¿qué me lleva a sentir lo que siento? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Con qué tiene que ver? Si quiero seguir sintiendo esto mismo, si esto que siento me hace sentir mal o hace sentir mal a otro, a otra, a otro, ¿no? Digamos, es poder generar reflexiones en torno a eso. Y algo que decir, cuando Mariela decía lo de la ley, la verdad celebro que se pueda contar con una ley provincial, porque yo lo dije al comienzo, tener una ley no es lo mismo que no tenerla. Tener una ley hace que una política educativa tome más fuerza, tome más potencia y sea más difícil después desarmar ciertas cuestiones que lograron mucho tenerlas, ¿no? Y le dan estabilidad, institucionalidad, ¿no? Así que ojalá que pueda salir la ley provincial, porque entiendo que son procesos muy necesarios y muy importantes, y porque sabemos que son tiempos adversos, así que está bueno tener ley provincial. Buenísimo, Me Paula, quedo, súper Carmiña, clara. te dejo para Sí. despedirte, pero Bueno. me quedo con un montón, nos quedamos todos con tus aportes, con la revuelta pedagógica que fue comentado dentro de nuestro grupo como una caricia a la tarea pedagógica cotidiana, y de hecho a esta formación que brindó herramientas a la docencia de 2 regiones de la provincia de Santa Fe, con un éxito rotundo, porque es necesario, porque queremos ESI en todas las escuelas y queremos, como dijiste vos, visibilizar y garantizar derechos. Así que te voy a dejar con Carmiña, que en nombre de todo el equipo te va a despedir. Bueno, un placer, Paula, esto de manera personal. Antes de cerrar, quisiera por favor agradecer a Diego Gentiletta y a Facundo Maldonado, que nos dieron una mano enorme con las cuestiones técnicas y de la comunicación. Agradecerle a toda la docencia que nos acompañó por transitar estos meses de capacitación con tanto entusiasmo y profesionalismo, resaltando sobre todo el contexto que estamos atravesando en este presente. Celebramos este encuentro que, como les dije al principio, ojalá hayan sentido que salda el no encuentro presencial, que siempre en nuestra
formaciones cerramos con un encuentro presencial, pero bueno, espero que nuestro acompañamiento y nuestra amorosidad haya traspasado las pantallas. El equipo acá nos tienen a todos en pantalla y están sus tutores y tutoras que acompañaron toda la formación. Y Paula, un abrazo virtual y apretado enorme de todo el equipo para vos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Ya salimos de pantalla. Gracias, Paula. Muy bueno, muchas gracias. Excelente, chicas. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Paula, querida. ¡Un aplauso!